Gracias a todos los panelistas, que es un lujo compartir esto con ustedes. Igualmente, Ana. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por participar. Bienvenidos a un nuevo webinar de Ana Serrat Broker, tu puerta de entrada a Estados Unidos. Hoy nos acompañan panelistas expertos que los van a ayudar, los van a aconsejar en lo que sea justamente la puerta de entrada, la inmigración a los Estados Unidos. Contamos con la presencia de Ana Serrat, que es broker de propiedades y de negocios, Juan Terk, ¿se ve a Juan? Ah, sí, de pronto se me perdió, perdón, que es especialista en créditos hipotecarios para extranjeros, o sea, créditos internacionales, corríjanme si digo algo que no está bien. Alex Cyrulnik, abogado de negocios y de propiedades, y Natalia Friedman, abogada especialista en inmigración. Natalia también es abogada en Argentina y acá en Estados Unidos, ¿correcto? Correcto. Así que bienvenidos a todos, espero que disfruten de esto, mucha información muy valiosa y que salgan con un montón de respuestas y también preguntas que siempre pueden hacer al final, mandando un mail a info@anaserratbroker.com, o también voy a poner acá en el chat el mail y el teléfono por si se quieren comunicar. Muchas gracias y empezamos con Ana. Bueno, muchas gracias a todos los aquí presentes, agradecerle a los panelistas de lujo, excelentes profesionales, la verdad siempre es un lujazo compartir cualquier tipo de acontecimiento con ellos, principalmente excelentes personas, como digo yo, también, así que doblemente agradecida. Les quiero un poco contar, directamente aparecíamos en la de negocios, pero bueno, les quiero contar que nos especializamos en todo lo que es negocios, o fondos de comercio, se dice en algunos países, o también en propiedades. Vamos a arrancar en cuanto a negocios, que muchos de ustedes, y justamente dejamos la frutilla, más que frutilla es postre completo para el final, y la vamos a dejar hablar a Natalia, que es muy importante en todo este proceso, pero saben, y por eso muchos de ustedes están acá, que a través de la compra o inversión en un negocio, más allá de diversificar inversiones, muchas veces comprando un negocio también, uno puede acceder a distintos tipos de visa, y hay distintas opciones, no crean que se conocen una o dos, ya Natalia les va a ahondar al detalle. Entonces, en todo este proceso de compra de negocio, que lo pueden hacer de forma local, remotamente, o venir, ahí en las distintas etapas que les voy a ir contando, pueden contar con todo nuestro equipo que nos especializamos al respecto. Es importante que tengan una cuenta bancaria en Estados Unidos, ya sea como persona o también, no es o, a través de una LLC o algún tipo de corporación, o lo que sería una empresa legalmente constituida, que acá hay dos abogados prestigiosos que después le pueden ultimar eso, pero lo importante es que lo tengan ya armado, y vamos a ofrecerle una lista de negocios, los cuales nosotros muchas veces tenemos lo que se llaman listings, que es tener el negocio representando al que vende, o también, obviamente, tenemos muchos colegas con los que interactuamos, y si bien el listing es de ellos, nosotros los representamos a ustedes. ¿Cómo se hace? Se firma algo que se llama Non-Disclosure Agreement, que es ni más ni menos un convenio de confidencialidad, porque a nadie le interesaría que ustedes estén preguntando de una heladería y después ponen una heladería al lado. Más que nada es para resguardarse de eso. En el 100% de los casos piden lo que se llama el Non-Disclosure Agreement. En algunos otros casos, aproximadamente un 50-60%, van a pedir también Proof of Funds, que es ni más ni menos que la prueba de fondos de que el negocio que uno está averiguando información tiene los fondos suficientes como para poder adquirirlo. Entonces seguimos con el proceso. Uno presenta lo que se llama Non-Disclosure Agreement y nos devuelven información más detallada del negocio. Generalmente uno tiene como si fuera casi un eslogan. Es heladería en Weston a $200.000. No tenemos mucho más detalle. Entonces, después de firmar el Non-Disclosure Agreement, nos van a enviar información. Esta puede ser mucha
poca o nada últimamente, porque hay tanta demanda y muchos en determinado margen de precio, de valor, que hay hasta, aunque no lo crean, múltiples ofertas en negocios. Entonces, si no nos pasa nada, yo les diría que no vale ni la pena avanzar, porque ya nos damos cuenta de la actitud del que está vendiendo, ¿no? A veces nos pasan algo, pocos nos pasan mucho. Con ese algo vamos a ofrecer muchas veces hacer un Zoom, estén acá o estén a la distancia, con el dueño. Es importante que los empleados no se enteren que está a la venta el negocio. Y ahí en ese Zoom se pueden ir haciendo más preguntas de la información que nos pasaron y otro tipo de preguntas y ver la reacción. Nos gustó la información, nos gustó el Zoom y ahí armamos una reunión presencial. A veces es tipo mystery shopping y yo les recomiendo que lo hagan. Si es una tintorería, vayan, dejen su camisa, vayan el fin de semana a buscarla. Si no, lo hacemos nosotros o tratamos de hacerlo muchas veces. Ahí hagamos que les gustó. Se presenta, y después va a hablar un poco de eso Alex Cyrulnik, se presenta algo que se llama Letter of Intent, que es ni más ni menos que una carta de intención. Yo quiero comprar esta tintorería a este precio y con estas condiciones. Obviamente el que vende puede decir sí, no, o hacer una contraoferta. Vamos a ir por la rápida hoy, que nos acepten esa Letter of Intent. Entonces, sí o sí, ahí tienen que contratar los servicios de Alex o del abogado que ustedes representen. Obviamente sugerimos a Alex, pero bueno, tienen opciones. Alex es el mejor, ya que está acá, y además porque lo considero. Pero más allá de eso, lo contratan a Alex y hace 3 funciones principales, hace de todo. Yo les cuento desde mi lugar las 3 principales. Su compañía hace de escrow, que es muy parecido a lo que en algunos países llamamos nosotros de escribanos, cuando uno compra y vende una propiedad, más o menos lo mismo, y él retiene lo que es el depósito. Después, si me estoy equivocando, él ahora no me va a interrumpir, pero si me estoy equivocando, lo va a reforzar después. Entonces, al retener ese depósito, está cuidando los intereses, en este caso, del que compra. Después hace el contrato de acuerdo a lo que se había acordado en la Letter of Intent. Hay durante 15 días un periodo que se llama due diligence, que es legal, y se sugiere, y sugerimos, contratar un contador también para hacer el due diligence legal, y en conjunto el due diligence contable. Durante ese periodo, ustedes pueden retirar la oferta si hay algo que no les cuadró y no les cerró. Eso es importante destacar. Y después hay un tema no menor, hagamos que en definitiva se avanzó y hay algo que se llama landlord, que es el dueño del local, porque si bien hemos vendido negocios con locales o con la propiedad incluida con el bien raíz, generalmente lo que se compra es el fondo de comercio o el negocio sin el bien raíz. Entonces también está esa instancia que uno tiene que negociar ya después de haber pasado todo el proceso anterior, el acuerdo de arrendamiento o de alquiler, como decimos nosotros, con el landlord. Y esa negociación también la hace Alex y el equipo de Alex. Y si hagamos que uno no llegara a un acuerdo, ya si bien terminó el periodo de due diligence, también es un momento donde uno dice, bueno, no llegué a ningún acuerdo, esta oportunidad, digamos, se cae. Así que en eso seguramente les va a poder explayar un poco más él. Generalmente, todo este proceso dura aproximadamente 30 días, desde que hay una LOI aceptada hasta que finalmente uno es dueño del negocio. Lo puede hacer todo a la distancia este proceso. ¿También hemos hecho 20 días? Sí. ¿Hemos hecho 3 meses? Sí. ¿Por qué muchas veces alargamos todo esto? Cuando el negocio es más grande, tal vez el periodo de due diligence es más largo, pero principalmente son los landlords o dueños de los locales los que más tardan y donde ya un poco lideran ellos la fecha real de cierre. Y después están los tiempos de que se cierra el negocio, ya Natalia les va a decir cuánto ella requiere que esta LLC, Corp, organización, persona jurídica que está comprando el negocio va a tener que facturar antes de presentar algún tipo de carpeta migratoria. Avancemos, Mara, que ya me extendí.
Bueno, esto nada, vamos a pasar rápido algunos de los negocios que tenemos, para que se den una idea que acá se vende, es muy común la compra y venta de negocios. En nuestros países, negocio bueno no se vende. Acá hay de todo, hay buenos, hay no tan buenos, hay buenos que hay gente que no lo sabe liderar, que lo estrella, y hay negocios que los números no daban y con una buena gestión lo revierten. Y hay distintos tipos de rubros, y muchas veces también la gente se jubila, cambia, se muda, y la familia no hereda el negocio que se viene gestionando. Tenemos deporte y entretenimiento, hay de carpinterías, distribuidoras, salones de belleza, spa, estaciones de servicio, pack and ship, que acá es muy común, distintos montos. Obviamente el monto está asociado o gran parte de ello, o lo principal, a lo que es la ganancia neta declarada del negocio. Y eso va a ser muy importante a la hora de decidir la compra de un negocio y si quiere uno aplicar a la visa. Eso ya Natalia les va a explicar un poquito más. Si uno quiere diversificar las inversiones, o tal vez, si por ejemplo es un negocio que en alguno de los puntos hace ruido, pero uno tal vez es peluquero, sabe cortar, esto, lo otro, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, pero hay distintas opciones, se hacen muchos Zooms, tenemos todo un equipo que está buscando, los está acompañando, así que lo principal es eso, y nos pueden hacer todas las preguntas que quieran, durante todo el proceso los vamos a estar acompañando, y como es en muchos países, sépanlo, la comisión, hay unos gastos administrativos, pero la comisión la paga el que vende, no el que compra, así que en definitiva, todos nuestros servicios, hasta que no cierren, no nos tienen que abonar. Así que utilícennos. Está bueno, uno mira, investiga, Bisbaicel, uno es curioso naturalmente, pero nosotros tenemos ya varios cierres y varios procesos realizados que seguramente le aportaremos valor en todo lo que el caminito hasta llegar a una compra exitosa. Distintos tipos de negocios, avanzamos ya perfecto, ya quedó claro, estos son algunos de todos nuestros listings. ¿Qué es importante? Y ni siquiera ahondar mucho en esto. Ojo, porque hay gente que me dice, tengo $300.000, tengo $200.000, y me dicen, compro hasta eso. Y el tengo, yo les aclaro que hay otros gastos, además del valor, del precio del negocio. Y a veces no me lo dicen o no me escuchan, y yo les digo, mirá que vas a tener gastos aledaños y satélites. Entonces, en grandes rasgos, obviamente se achica a medida, la proporción, a medida que el valor del negocio se acrecienta, pero si un negocio vale $250.000, tienen que contemplar tener 40.000, 50.000 de backup. ¿Por qué? Por la apertura de la LLC, por los gastos administrativos, por abogados corporativos, auditoría contable, el depósito del alquiler, al abogado de migración en el caso de Natalia Friedman, dependiendo y gastos de operación. Avancemos, Mara. Si uno, por ejemplo, compra una tintorería y se les rompe, por más que uno audite, vea la maquinaria y demás, y el día en que van o al mes, o a los 2 meses se les rompe la máquina de planchar, ustedes tienen que tener un backup en el banco justamente para arreglarlo o cambiarla. Entonces, esas cosas las tienen que tener en cuenta. Y generalmente, por ejemplo, hicimos un cálculo como que el landlord les pide 3 meses de depósito, pero muchas veces como la LLC es nueva, tal vez van a pedir 6 meses, están pidiendo muchos 1 año, pero en eso seguramente Alex va a extenderse un poco más. Eso en cuanto a negocios, creo que les di un pantallazo. Y también nos dedicamos a la compra de propiedades, que también ahora con Juan Turk les va a convenir, si vienen con lo que es una visa, comprar antes de que le otorguen esa visa, y no son cosas que van disasociadas. En general, muchas veces viene gente que me dice, quiero comprar un negocio en Brickell, pero voy a vivir en Wellington. O sea, o no lo tienen tan claro, y después terminan viviendo en Wellington. Entonces, tengan en cuenta ustedes que si bien no sepan la dirección exacta, sí es importante que tengan en claro dónde van a querer vivir, si tienen familia, con hijos, colegios públicos, gratuitos, bien rankeados, si no les interesa, porque dependiendo de la zona donde van a vivir, también les buscamos, obviamente, el negocio para que no estén todo el día arriba del auto.
Dicho esto, saben cómo están los alquileres en zona de buenos colegios y demás, y no todo el mundo lo sabe, si bien yo lo digo. Hay posibilidades, aunque no lo crean, siendo extranjeros, ya sea para inversión o para vivir, de conseguir préstamos. Y hay distintas opciones de propiedades. Si querés, Mara, avanzá. Les cuento rápido el proceso de compra de propiedad. Tener la cuenta bancaria en Estados Unidos, también hacerlo a través de una LLC recomendamos. Si es con crédito, hay cash y con crédito. Si es con crédito, Juan Chark, que está acá y les va a contar, nos va a tener que hacer una carta de preaprobación. Entonces vamos a tener que presentar una oferta y tiene que la oferta adjuntar la carta de preaprobación de Juan Chark. Vamos a ver distintas opciones, se las puedo mandar, podemos organizar visitas presenciales, podemos hacer visitas con video y demás. Se presenta oferta, que es como un contrato modelo, adjuntado el pre-approval de Juan. Si es cash, generalmente piden, sí, proof of fund, prueba de fondos. Hagamos que nos la acepten. Nunca es tan fácil como estoy haciendo ahora el caminito. Ahí vamos también con Alex y el equipo de Alex, y empiezan a correr los días y un tiempo que generalmente está estipulado en el contrato, generalmente no siempre. Entonces, se hace el depósito, él hace de nuevo la función de escrow, hay muchas cosas que se parecen en todo el proceso de compra de negocio y propiedades. Se deposita, generalmente es un 10%, él lo cuida los intereses de ustedes, y generalmente hay entre 7 y 10 días, que es un periodo de inspección, que cuando se hace con crédito y con Juan es obligatorio, cuando se hace cash, casi que se los voy a obligar a hacerlo también, por más que no sea obligatorio. Porque hay cosas que podemos ir ustedes, puedo ir yo y les puedo jurar que yo, si una humedad la taparon de una forma muy inteligente, no me doy cuenta. Sin embargo, las personas que hacen la inspección se dedican a eso. Si hay termitas en determinado lugar, yo no lo puedo ver y no sale caro, entonces háganlo siempre. Si es con crédito, hasta ese momento de la inspección no puede retirar la oferta también y se les devuelve la seña. Si es con crédito, hay otro ítem más, que es la evaluación de la propiedad, o appraiser se dice acá. Que en definitiva, hagamos que estén comprando una casa de $1 millón, yo, alguna colega, no les diga que vale, cuánto vale, o no sepamos, porque algunos te dicen, yo no lo sé, lo que sale es $1 millón, presentemos oferta. Obviamente acá van a tener muchas más personas que van a estar velando por los intereses de ustedes. Justamente Juan tiene un vedor externo también a él, que va a ir a evaluar la propiedad, la zona, lo que se vendió cercano, y va a decir, no, esta propiedad vale $1 millón, no, vale 900, no, vale 1.100.000. Hagamos que la diferencia sea sustancial. Generalmente yo hago toda una investigación que trato de acercar y que sea lo más cercano, y vengo impecable últimamente, pero me podría no salir tan bien, donde no nos sorprende, porque hago todos unos análisis que vengo coincidiendo. Pero si hubiera una desviación, también en los contratos muchas veces está esa salvedad de poder retirarse, porque si una propiedad presentamos $1 millón y es 900, ¿qué implicaría? Que esos 100.000 de diferencia uno los tenga que poner arriba de down payment respecto a lo que ya va a poner originalmente, que Juan les va a estar explicando mucho mejor que yo al respecto. Obviamente en forma paralela, todo el equipo de Alex y de la compañía de títulos que él preside va a estar investigando el título y demás, y cuando ya estamos y está todo ok, generalmente cada vez más hay propiedades que requieren una aprobación de lo que es el OA o consorcio, se dice en algunos países. Si ya el OA se aprobó, están bien los papeles, no hay ningún tipo de disputa, no hay algo, ninguna alarma o bandera roja, se hace el walkthrough, que es la caminata final, antes del cierre. Entonces, por lo menos, el realtor, el broker, va a ir a mostrar la propiedad, va a ir seguramente cuando se hace la inspección, acompaña al appraisal, si es con appraisal,
va a ir a veces a someter la aplicación a lo que es el consorcio o el OA, y va a ir a la caminata final o walkthrough. Eso es ya sea para propiedades de inversión o para vivir. El mismo proceso para ambas. Hay algunas pequeñas diferencias si son cash o si es con crédito, que la verdad que conviene, y a pesar de las tasas y de ese miedito que tienen algunos respecto a las tasas. Mara, ¿podemos avanzar? Nada, algunas propiedades, acá un poco Cooper City, Doral, Parkland, Weston, Boca, Wellington, son lugares donde generalmente la gente los busca porque hay zonas de muy buenos colegios. Sí es verdad que si uno, por ejemplo, vive en otro lugar, los puede mandar a charters, a otros tipos de colegios, magnet y demás, o a colegios privados. Siempre están esas opciones. Los podemos acompañar en todo el proceso, y pasa lo mismo que con los negocios, que acá la comisión paga el que vende. Creo que no hay nada más, que ya me extendí mucho más de lo que pensaba, y les agradezco a todos, y todas las preguntas que tengan al final, o siempre vamos a estar para ir respondiéndolas. Paso la palabra a Juan. Hola Ana, bueno, un placer para mí poder estar acá contigo y con todo tu equipo. Siempre es un placer poder hacer estos webinars, y más que lo bonito de esto es la parte educativa y asesoría. Es como yo siempre digo, aquí lo importante no es cerrar transacciones, sino crear las relaciones que den esas transacciones más que nada. Así que bueno, como dijo Ana, y ya hizo gran parte de mi trabajo básicamente, mi nombre es Juan Turk, yo trabajo para Amwest Funding. Yo soy el Area Manager del estado de la Florida, y bueno, somos un banco hipotecario en el cual tenemos diferentes tipos de programas, todos siendo lender directo del gobierno, de Fannie Mae y Freddie Mac, pero al mismo tiempo también tenemos nuestros propios programas de portafolio, que son aquellos que le van a permitir a clientes domésticos o clientes internacionales inversionistas poder adquirir propiedades con financiamiento, tomando ventaja no solamente del mercado inmobiliario en Estados Unidos, sino también del sistema financiero en los Estados Unidos. Y más importante aún, pues bueno, como decía Ana, acá el tema es un win-win, que el cliente, si ya decide venirse a vivir a los Estados Unidos porque está comprando un negocio, pues entonces que al mismo tiempo pueda obtener su propiedad y no pagar un alquiler a otra persona, como nosotros decimos en el sistema financiero. Acá todos pagamos mortgages. El tema es que tú pagues el tuyo y no el de un landlord, vamos a decir, el de un arrendatario que te arrende esa propiedad. Entonces, en ese sentido, nuestro programa le va a permitir financiar acá en los Estados Unidos propiedades de hasta 4 unidades. Por lo regular, casi siempre los clientes vienen con la intención de comprar una propiedad para vivirla, pero existen otro tipo de propiedades acá en Estados Unidos. Pueden adquirir condos, casas, townhouses, duplexes, triplex, hasta un fourplex. Todo eso se considera propiedades residenciales. Ya luego de 4 unidades, lo que consideramos propiedades comerciales, y es otro tema completamente diferente. En ese sentido, nuestra calificación de riesgo se basa completamente en la capacidad del cliente de poderme demostrar que es un cliente internacional, dígase su pasaporte y visa de turista si está aquí dentro de los Estados Unidos, y esa certificación de que tienen los fondos para poder cumplir con ese 30, 35, 40% de cuota inicial que quiera dar, más los gastos de cierre relacionados con la transacción. Es muy importante, que Ana mencionaba anteriormente, que los gastos de cierre de la transacción, o las comisiones, vamos a decir, por la venta, bien es cierto que lo paga el vendedor, pero el comprador tiene sus propios gastos de cierre, que son lo de la transferencia de título, el agravamen, el seguro, un sinnúmero de cosas que es parte del cliente. Lo bueno acá es que todo se paga el día del cierre. El día del cierre tú cierras y a ti te entregan tu título a nombre tuyo. Ya no hay que tienes que ir a una auditoría, que te den el título, a otro sitio que te den el seguro. Todo se paga en conjunto en el cierre. Entonces, eso es importante, porque en algunos países no te dan el título hasta el final de la hipoteca, Juan. Así que es muy bueno. Exactamente. Entonces, acá no. Acá tú tienes el título, tú eres el dueño. Lo único que está grabado bajo una hipoteca, que es con lo que nosotros aseguramos que vamos a poder tener ese pago mensual del cliente, o ese saldo en algún momento que el cliente quiera vender esa propiedad. Muy importante, y me viene a la mente, y es que muchas personas, principalmente por el tipo
de economía que se maneja en países suramericanos dice, no, pero es que yo no quiero un préstamo a 30 años, yo no voy a durar 30 años con este financiamiento, no. Todos los financiamientos son a 30 años simplemente por el método de pago, pero el cliente puede cancelar el mismo en cualquier momento que así lo desee, ya sea por venta o porque recibió algún dinero, bueno, en fin. No, seguimos en la anterior, perdón. Ok, entonces, el cliente va a poder financiar hasta un 70% del valor de la propiedad. Ana anteriormente ya mencionó que va a haber un tasador que va a ir a la propiedad y va a confirmar el valor de esa unidad. O sea, no solamente Ana va a hacer su trabajo viendo más o menos cuánto vale la propiedad para las ofertas que ustedes van a hacer, sino que nosotros como entidad financiera vamos a mandar un tasador que tanto lo protege a ustedes como cliente porque van a determinar cuánto vale la propiedad, sino que también a nosotros como institución financiera. Vamos a poder financiar hasta un 70%, van a poder elegir entre tasas fijas por 7 años o tasas fijas por 30 años y todos los términos de financiamiento son a 30 años. Más sin embargo, esto no significa que el cliente tiene que durar 30 años con el financiamiento. Es simplemente un método de pago. Vamos a permitir que el cliente cierre tanto a nombre de una LLC, que es muy normal en el mercado internacional cuando el cliente vive fuera, o puede cerrar también a título personal si así lo desea. Y el proceso, lo más importante de todo, es que se puede tramitar completamente en línea. El cliente no tiene que venir. O sea, hemos hecho un montón de cierres donde el cliente no viene al cierre para nada. Todo se hace en línea. Si necesitamos a un tercero, que es la persona que le vamos a dar un poder del cliente para que firme por él el día del cierre, pero se puede tramitar todo en línea. Sumamente importante ese punto ahí. Ahora sí vamos a pasar a la segunda parte y es que también existen, sumamente importante esto, financiamiento para cash out, ¿ok? Estos financiamientos de cash out son Tomen financiamientos que le van a... nota porque con esto justamente pueden después comprar un negocio y puede servir a los fines migratorios. Entonces, ojo, porque mucha gente tiene departamento y no tiene efectivo y puede llamarlo a Juan y contactarlo por esto. Correcto. Ese es un punto muy, muy fundamental en el tema de todos los clientes que vienen a comprar negocios. ¿Por qué? Porque muchos clientes no saben que podían financiar una propiedad. Muchos clientes tienen propiedades acá en Estados Unidos que ya están completamente saldas. Y el programa, bajo los mismos criterios, le va a permitir financiar hasta un 60% del valor de la propiedad. ¿Ok? Van a poder sacar ese dinero y con ese dinero el cliente hace lo que quiera. Es básicamente el mismo proceso de que si el cliente estuviese comprando una propiedad. La única diferencia es que para un cash out, el cliente sí tiene que venir al cierre a los Estados Unidos o tenemos que conseguir en Argentina o en cualquier parte del mundo donde el cliente esté una persona que tenga una denominación que se llama un Hag Apostille. El Hag Apostille es como una denominación internacional de notario que vale en cualquier parte del mundo. Es como si el cliente estuviese aquí. Pero eso da un poquito de problema, vamos a decir, conseguir. No es tan fácil como uno lo cree. Por eso siempre yo le digo a los clientes cuando es un cash out, siempre es bueno que se pronostique que van a tener que venir el día del cierre a la transacción. Entonces, vamos a poder, igual, el mismo proceso, pasaporte, no se requiere ningún documento bancario, porque nosotros no necesitamos verificar que el cliente tiene dinero para el cierre, porque ya el cliente cerró. No hay seasoning. Seasoning significa que no hay tiempo que tuvo que haber pasado de cuando el cliente compró esa propiedad. Nosotros simplemente vamos a mandar un tasador, el tasador tasa la propiedad, determinamos cuál es el valor actual. Sumamente importante eso, porque ya tenemos clientes que han recuperado, como quien dice, el 100% de su inversión pasada. Porque si un cliente hace 5 años compró una propiedad, ya el valor que él la compró es irrelevante. A mí lo que me interesa es cuánto vale la propiedad al día de hoy. Y en base a ese valor del día de hoy, nosotros le vamos a poder permitir hasta un 60% de cash out. O sea, el cliente no tiene que venir con nada de dinero a la mesa, sino que ese dinero se le va a depositar directamente en una cuenta bancaria acá Caso en los Estados Unidos. concreto, que les pasa a muchos, comprar una propiedad de $1 millón, por ejemplo, y lo que está diciendo Juan es que hoy es probable en determinadas zonas que esa propiedad en 4 o 5 años hoy tenga 2 millones. Entonces, en definitiva, hoy ellos pueden hacer un cash out del 60% de esos 2 millones, no del valor que ustedes la compraron. Es re importante. Después acá hay una pregunta que al final te la digo, Juan. Ok. Igual el mismo proceso, van a tener un término de 30 años, van a poder
cerrar o cancelar el préstamo dependiendo de la tasa de interés que se cotice en ese momento, pero van a poder hacer todo el proceso sin problema alguno. Ahora sí seguimos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer este financiamiento? Tal cual como ya yo mencioné. Vamos a necesitar copia del pasaporte del cliente, vamos a necesitar el último estado bancario con los fondos disponibles para esta compra. El sector financiero americano para este tipo de programa es completamente diferente al sector financiero en América Latina, en el cual nosotros los clientes queremos demostrar la mayor cantidad de dinero posible. Y nosotros, mientras menos vemos, mejor. O sea, con tal de que yo tenga mi 30% de down payment para una compra, mi 5% alocado para gastos de cierre, que por lo regular lo que se le dice a los clientes que van a tener para poder pagar todos los gastos financieros, legales, títulos, seguros, agravamen, en fin, que el título salga a nombre de esa persona, más 3 meses de reserva es lo único que yo requiero ver en tu cuenta bancaria, ya sea fuera del país o preferiblemente que ya estén acá en los Estados Unidos. Para un refinanciamiento, lo único que necesitamos ver es tu copia de pasaporte y la documentación que vamos a buscar en el condado de que tú eres el dueño de esa propiedad. ¿Cómo se califica este tipo de programa? Y es lo que la mayoría de los clientes me dicen, pero ¿cómo ustedes están calificando esto? Muy sencillo. Nosotros como entidad financiera estamos tomando ese 30% de enganche o ese 40% de equity que estás dejando en la propiedad si haces un cash out y vamos a determinar no solamente el valor de la propiedad con ese tasador, sino en cuánto se pudiera alquilar. Si tú como cliente tuvieses la necesidad de alquilar esa propiedad, siempre y cuando ese alquiler futuro cubra al menos en un 85% la responsabilidad financiera de la propiedad, dígase el pago de principal, interés, tasa, seguro, la transacción queda completamente aprobada. Esto es como una seguridad adicional para el banco de entender que si el cliente hace con su casa lo que quiera luego que cierre. Si tú decides alquilarla, bien por ti. Si tú decides venir y usarla, bien por ti también. Si decides tenerla como casa vacacional o segunda casa, también bien. No hay ningún requisito que te obligue a ti a hacer algo luego de que cerremos. Esto es solamente un requisito del programa que el tasador va a determinar en cuánto se vende y en cuánto se alquila, como una protección adicional para nosotros entender que si el cliente decidiese alquilarla, pues tendría ese dinero, ese flujo de caja para poder pagar la responsabilidad financiera que está adquiriendo. Es un proceso bastante fácil, es un proceso bastante atractivo para los clientes internacionales. Sí, existe algún tipo de diferencial en cuanto a las tasas de cliente doméstico con las tasas de cliente internacionales, pero a medida de que las tasas de interés han tenido su método alcista, pues esa brecha entre una y la otra se va disminuyendo. Así que nada, eso es cuanto por mi parte. Te hago acá una pregunta, Juan, antes de que termines y contarles que hemos hecho récord de cerrar en 10 días con Juan. Así 10 mismo, o 9. así mismo. Bueno, no, Creo con que fueron Juan y 9. con Alex, porque creo que el récord fue también con el equipo de Alex, pero 9-10 días con crédito otorgado a clientes internacionales, así que sépanlo, no es lo común y no lo exijan, solo les quiero contar la anécdota. Acá, Carlos, antes de pasar a Alex, Carlos Magua pregunta, buenas tardes, en propiedades, ¿por qué conviene comprar antes de presentar la visa? Ahí yo un poco importante. warning, pero podés comprarla después, pero nada, habla. Ahora le voy a decir, ¿qué pasa? El cliente internacional no califica dentro de ciertas regulaciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que sí calificamos todas las personas que residimos acá en Estados Unidos. En ese sentido, yo te puedo financiar a ti como cliente internacional basado en un 30% de down payment sin que tú me des ningún tipo de calificación a lo que le llamamos acá en Estados Unidos ATR, habilidad de repago, ability to repay. Yo no necesito correrte el crédito, no necesito ver tus ingresos, no necesito ver nada. Existen programas como este para clientes domésticos en el cual no se requieren ingresos, más sin embargo no existe un programa en los Estados Unidos en el cual el cliente no me pueda demostrar historial de crédito. No lo hay, yo tengo que correrte el crédito. Inmediatamente tú te ingresas a los Estados Unidos, ya sea con un permiso de trabajo, una visa E2, ya tú tienes lo que se le llama una residencia no permanente. Eres considerado un non-permanent resident, un residente no permanente. O sea, tú vives acá, pero no para siempre, porque tienes que seguir ese proceso para obtener tu residencia green card, vamos a decir. En ese sentido, si tú eres un non-permanent resident, ya tú tienes un seguro social. Por ende, ya tú tienes un historial de crédito en los Estados Unidos. Y hasta que tú no me demuestres por lo menos 12 meses de historial crediticio en los Estados Unidos con estatus migratorio, no puedes tramitar un financiamiento hipotecario. Y ahí es donde decimos, inmediatamente te cambias el estatus
de cliente internacional a cliente doméstico, permanente o no, ya pierdes la posibilidad de comprar como cliente internacional y por ende vas a tener que esperar de unos a 12, 18, 24 meses para poder adquirir un financiamiento. Eso no es algo nuestro de Amwes Funding, es algo del sistema financiero o regulaciones del gobierno. Yo tengo que de alguna manera u otra calificarte y ver tu historial crediticio. Entonces ahí es donde viene el cambio de que siempre se le dice a los clientes, si está en tu mente comprar una propiedad, porque piensas ya venir y no quieres pagar un alquiler o no quieres pagar el mortgage de tu landlord, sino que tú prefieres pagar el tuyo y tienes la posibilidad, pues entonces tenemos que hacerlo antes de que ingreses con esa visa de trabajo, visa de inversión, cualquier tipo de visa que te permite estar en los Estados Unidos más de 60 días, vas a ser considerado como lo que llamamos un residente no permanente. Perfecto, clarísimo. Y en realidad sos conservador porque a veces tanto Juan como otras instituciones te están pidiendo 2 años de declaración al IRS, cuando uno no compra de esa forma, buen score crediticio, tenés que cumplir muchos requisitos y demostrar que tus ingresos son suficientes como para pagarlo. Entonces, por eso justamente. Y además, en realidad, ustedes sacan el crédito internacional y si a los 3 años cambia la tasa, esto no lo escuche Juan, uno siempre puede refinanciar la tasa ya con otras condiciones. Esto, tapate los oídos. No. Y así mismo es. Y así mismo, inclusive tenemos clientes nuestros que han cerrado hace 3, 4 años y si las circunstancias en el mercado te lo permiten, pasó mucho en el 2020 y en el 2021 que muchos clientes refinanciaron y lo pueden hacer sin problema alguno. Ya siendo inclusive cliente doméstico con su historial crediticio, podemos hacer el cambio de programa siempre y cuando el cliente cumpla con esa calificación. Perfecto, acá agradece y que fue clarísimo. Esa era la idea. Así que gracias, Juan. Ahora pasamos a Alex. Hola, ¿cómo están? Primero, agradezco, Ana, que me invitaste a participar en este webinar. Lo agradezco como siempre y tu equipo que armó todo. Y a todos que están escuchando. Mi nombre es Alex Cyrulnik, soy un abogado, me dedico a nada más que todo lo que tiene que ver con bienes raíces y temas corporativos y de negocios. Tengo mi estudio en Coral Gables, más o menos 1 hora de donde tiene la oficina Ana, pero a ella le encanta manejar a mi oficina, entonces no hay ningún problema. Y también somos en total 3 abogados, más otros 10 en mi equipo que nos apoyan con diferentes funciones que tienen en mi estudio. Están a 1 cuadra con Juan Chark. O sea, yo no sé qué hice para elegir trabajar con ustedes, pero lo hago. Ya por varios años van a tener que venirse para estos pagos ustedes. Y entonces la mejor forma de explicar a lo que me dedico o todo lo que tiene que ver con la parte que pertenece a lo que me dedico sería lo mismo que cuando Ana me presenta, por ejemplo, a alguien y la carta de intención, el LOI, está ya firmado para comprar un negocio y me llaman para preguntar ¿a qué te dedicas? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y de ahí explico todo para que entiendan bien cualquier cliente cómo va a tener que seguir, a qué nos dedicamos y cómo funciona todo esto de comprar un negocio. Y comprar un negocio casi siempre significa, para los negocios que hacemos, un fondo de comercio, o sea, un negocio, diferente de que comprar una compañía. Cuando alguien tiene ya una LLC y compra las acciones, es diferente, no es tan común hacerlo de esa forma, a veces vale la pena, pero no siempre, porque hay mucho más riesgos en comprar una compañía directamente. Entonces, lo mejor y lo más típico es comprar un fondo de comercio. Y empezamos con esa carta de intención. Cuando ya está firmado, porque esta carta de intención realmente no es un contrato, no obliga a nadie a nada. Entonces, el vendedor no tiene que vender, el comprador no tiene que comprar, pero es algo para empezar y ya poner cuáles son los términos importantes más o menos para poder avanzar con un contrato. ¿Cuál es el precio? ¿Cuántos días de due diligence, de inspecciones vas a tener? ¿Cuándo sería la fecha del cierre? Y con toda esa información, de ahí lo pasan a nosotros y empezamos a preparar el contrato de compra y venta. Y ahí está todo que un comprador o un vendedor, dependiendo
en qué lado yo estoy representando, va a querer asegurar que están protegidos y las cláusulas importantes cuando alguien, por ejemplo, compra. Cuando alguien compra, hay varias cláusulas adentro del contrato de compra y venta para proteger, por ejemplo, asegurar que el vendedor va a cancelar cualquier deuda que tiene y le está diciendo que no hay juicios, no hay esto, no hay el otro, y esto se llama representaciones que le está haciendo al comprador. Eso lo ponemos y lo incluimos dentro del contrato, más muchos otros puntos más que el precio y el plazo de inspección y la fecha del cierre. Por ejemplo, un punto muy importante son las condiciones. Entonces, aunque ya venció el plazo de inspección, de due diligence, donde se puede bajar y cancelar el contrato por cualquier motivo durante ese plazo, ni tenés que decirle al vendedor por qué le estás cancelando el contrato, porque decidiste no avanzar, nosotros mandamos noticia y se devuelve el depósito 100% y así funciona. Aunque eso ya venció, ese plazo, ahí llegan casi hasta el final y se dan cuenta que hay ciertas condiciones que pusimos dentro del contrato que no se cumplió. Por ejemplo, y algo que voy a hablar sería la aprobación del contrato de alquiler del dueño del local, que se llama el landlord. Esa aprobación casi siempre no se puede avanzar y comprar un negocio sin que te aprueba el landlord, el dueño del local, porque necesitas el permiso del landlord para poder asumir ese contrato y operar de ese local. Y entonces es una condición. Llegas al cierre y no lo tenés, ahí tenés derechos de bajarse, o a veces incluimos una cláusula de poder extender el plazo, porque no querés trabajar todo ese tiempo y después tenés que cancelar el contrato porque todavía no te aprobó. Entonces intentamos por lo menos incluir alguna cláusula que te da opción de extender unos días más. Y entonces eso es todo lo que tiene que ver con el contrato de compra y venta. Cuando ya está firmado entre las partes, realmente de ahí empiezan los plazos. El plazo de inspección, cuándo tenés que poner el depósito. Cuando se firma la carta de intención, lo mejor es ya mandar el depósito, que es el escrow, a mi cuenta. Es una cuenta de mi estudio, que así funciona realmente en este país, donde hay agentes de escrow. Son cuentas que pertenecen realmente a nuestros clientes. No se mezcla con los fondos de mi estudio, nosotros no pagamos alquiler de esa cuenta, son dinero de los clientes, cada uno tiene su dinero ahí guardado dependiendo qué es y está sujeto típicamente a un contrato. Entonces, ahí es la función del escrow y ahí me lo mandan y cuando me lo mandan está sujeto al contrato cuando ya está firmado. Y de ahí, con respecto al contrato ya está firmado, entonces, ¿cuál es el próximo paso dentro del due diligence? Hay varias cosas para hacer y Ana mencionó algunos y también ella mencionó que hay una parte que tiene que ver con temas contables, porque tienen que asegurar y casi siempre quieren asegurar que el negocio realmente, los números te dan, es un buen negocio, lo van a analizar, a veces van a un contador para que te ayuden a analizarlo y a eso no me dedico. Entonces, con eso no puedo ayudar. Lo último que quieres, que creo que Natalia te va a confirmar, es que un abogado te ayuda en ver los números. Entonces, eso no me dedico, pero lo que sí me dedico... Habla por vos, Natalia es buenísima mirando los números. Bueno, a mí no fui a estudiar para sumar los números y cómo es. De cualquier manera, en lo que sí me dedico es asegurar que entienden lo que están comprando y que no tienen algo en contra. Por ejemplo, lo primero que hacemos es buscamos que no existe deudas y juicios en contra de vendedor que pueda afectar el negocio que compras. Entonces, y te doy un ejemplo. Es un ejemplo que apareció muchísimo durante los últimos años después de la pandemia, porque es un préstamo que le dio el gobierno acá, que se llama el SBA, a muchísimos que tenían negocios. Y es un préstamo, pero en darle un préstamo le aseguraron al gobierno que con una deuda en contra del negocio. Eso se llama un lien y acá se llama un UCC1 que se registra en contra de la compañía que es el vendedor. Entonces, no se puede vender el negocio sin cancelarlo porque queda como una deuda en contra del negocio. Entonces, lo que pasa es que los vendedores van,
lo ponen en el mercado, empiezan para encontrar un comprador y no se dan cuenta que tienen que cancelar esa deuda cuando venden el negocio. Entonces, eso nosotros buscamos para asegurar que no existe esas cosas en contra del negocio que van a comprar, obviamente. Y después también pedimos cualquier contrato que pueda afectar el negocio, porque eso te interesa como comprador. Si vas a comprar un negocio, está sujeto a varios contratos con proveedores, con clientes, y lo más importante, con el landlord, el dueño local, porque lo van a tener que asumir. Entonces, quieren asegurar que entienden lo que dice y qué es lo que vas a asumir exactamente. Entonces, nosotros vamos a revisar y analizar todo eso para asegurar que entienden lo que dice esos contratos. Pero ese contrato con el dueño es lo más importante porque estás asumiendo el contrato o a veces firmando uno nuevo, que es lo que te da el derecho de operar del local. Operar el negocio que recién pagaste, por ejemplo, 200,000 para poder operar. Entonces, y te doy el ejemplo que le doy a muchos, porque esto pasó hace unos cuantos años atrás. Tengo un cliente, ellos estaban comprando un restaurante. Lo estaban comprando para mejorar y también para operar, pero más que nada porque está localizada en la esquina de un tipo shopping, el aire libre, entonces le encantaron dónde estaba ubicado ese restaurante. Entonces, eso fue importante porque querían asegurar que iban a poder seguir ahí, porque todos pasan por ahí. Y entonces yo leí el contrato que iban a asumir y el contrato decía en una hoja, después de 50 y pico páginas del contrato de alquiler, porque a veces son muy largos, en un párrafo decía que el dueño puede cancelar el contrato con 60 días de noticia cuando quiere durante el plazo de este contrato de alquiler, por cualquier motivo. Entonces, eso obviamente es importante que lo reconoce y entiende el comprador, porque va a asumir un contrato, pagar a un vendedor y después de 6 meses va a venir el landlord y va a decir, decidimos cancelar este contrato y se tienen que ir. Entonces, por eso lo revisamos bien y aseguramos que entienden lo que dice el contrato de alquiler, entienden cuáles son sus derechos, entienden cómo funciona si un día quieres traspasarlo, como el vendedor te está haciendo ahora, cómo son los derechos del dueño y de ustedes. Todo eso vamos a resumir. Y también van a tener que trabajar con el landlord para que te aprueban. Entonces, a veces piden cosas un poco ridículas, ¿no? O sea, piden mucho de un comprador, piden que pongan depósitos adicional de seguridad. Hoy en día escuchamos desde 6 meses a 12 meses pueden pedir. Lo más típico siempre era más o menos 3 meses, pero están pidiendo mucho hoy en día, especialmente extranjeros. Entonces eso hay que intentar negociar. Y también a veces piden otros términos que hay que negociar y a veces tenemos un cliente que Ana y nosotros trabajamos juntos donde el uso que podía usar el negocio era X y ellos querían también usarlo por Y, o sea, otra cosa. Y entonces no estaba permitido dentro del contrato de alquiler. Entonces íbamos a tener que negociar ese uso con el dueño. O si no, iban a entrar ahí y no iban a poder hacerlo. Son buenas negociando. Creo que es de todas las fortalezas que tienen, es de las que más me gusta y admiro. Se ve que los 20 años que estás negociando con los landlords, algo has aprendido. Bueno, yo represento muchísimos landlords, entonces entiendo bien cómo piensan. Y eso ayuda. Es así. Eso ayuda. Y entonces ponemos que se negoció todo bien con el landlord o todo está bien con el contrato de alquiler. Aprueba al comprador. Está listo para avanzar el comprador. El due diligence cerró bien. O sea, ya no van a cancelar el negocio porque le gusta lo que están viendo. Y ahora el próximo paso sería al cierre. Entonces, al cierre significa empezar preparando los documentos del cierre, que son unos cuantos documentos que hay que preparar, donde el vendedor traspasa los activos, o sea, el fondo de comercio al comprador, y nosotros lo preparamos y lo mandamos al abogado del vendedor, a veces tienen, a veces no tienen. Preparamos un como resumen de los gastos del cierre, y todo el dinero entra a nuestra cuenta. Cuando lo recibimos y todos firman todo, enviamos los fondos a todos que corresponden y ya ahí el comprador compró el negocio y de ahí tienen que trabajar juntos
y siempre buena idea llevarse bien con el vendedor para la transición, porque siempre hay una transición donde te tienen que enseñar y entrenamiento y todo el negocio. Entonces, lo mejor siempre, sí, o sea, nada que ver con un consejo legal, pero realmente en todo este proceso, llévate bien con el vendedor, porque va a ayudar un montón para que pueda suceder apenas que... Y eso me olvidé decirlo yo, así que está bueno que lo reforzaras. Generalmente está incluido en el precio de venta todo este traspaso desde lo que se llama postnet en los países de Latinoamérica, ir a ver a los empleados y avisarles que no vas a hacer grandes cambios, es re importante, agarrar e ir a ver a los proveedores, conocer a los principales clientes, demás temas administrativos. 15 días es casi por default y están habituados. Nosotros generalmente cuando representamos al que compra, tratamos de que por lo menos se quede un mes. Y muchas veces en todo este proceso, hasta que se obtiene a veces la visa de inversionista, algunos dueños anteriores, pagándolo por supuesto un salario, se quedan 2 o 3 meses y también lo tratamos de hacer y me parece que es una muy buena señal, así que si se puede, siempre vamos a tratar eso y como dice Alex, es clave, no creo que sea determinante, pero es muy importante que ese traspaso para todas las personas involucradas, para el negocio, para los clientes, para los empleados, sea lo mejor posible. Si hay un momento que para mí es importante que estén, es el día del cierre y en el traspaso. Clave, fundamental. Gracias por recordármelo. No es legal, pero estuvo muy bueno tu consejo, Alex. Sí, gracias. Entonces, así más o menos funciona todo el proceso de comprar realmente un negocio. Y la otra parte a lo que nos dedicamos, y Ana también habló de esto, es la compra y venta, y también Juan, de una propiedad. Nosotros ayudamos con cualquier propiedad, puede ser comercial o residencial, pero lo más común acá es alguien comprar una casa, un apartamento, ¿no? Entonces, acá se usa, y parecido en otros países, pero diferente acá, en lo que se usa una compañía de título. O sea, somos que se usa agentes para hacerlo, pero son compañías de títulos que aseguran a un comprador y también a un banco. Le aseguran que el comprador va a tener el título, la propiedad, y no va a estar sujeto a ninguna otra persona que puede venir y reclamar que son el dueño, reclamar que tienen una deuda que tienen que cobrar, reclamar realmente nada. O sea, hay lo típico de derechos de uso que se llama easement y otras cosas que se registran contra propiedad, pero lo importante es que entienden que nadie puede venir a reclamar y reciben una póliza de seguro para eso. Y entonces las compañías de título le dan esa póliza, lo pagan una vez al momento del cierre, también le dan una póliza al banco que prestan a la compañía de Juan para asegurar a esa compañía que tiene el primer derecho de cobrar, o sea, el primer derecho a hipoteca, y no hay otras hipotecas, sino hay otras deudas que tienen prioridad. Entonces, así funciona el seguro de título y nosotros tenemos esa función de donde el depósito viene a nosotros como compañía de título. Vamos a investigar el título, asegurar que no hay deudas sin contra, permisos que están abiertos, violaciones con la ciudad, y vamos a coordinar con todo el mundo, con los realtors, con Juan, con todos que están adentro de este negocio, con los abogados de la otra parte. Y cuando todo está listo para cerrar y todo está para poder firmar, también preparamos los documentos del cierre parecido a un negocio. Y también todo el dinero entra a nuestra cuenta y repartimos todo el dinero cuando ya está todo firmado. Y ahí ya se termina y ya tiene título de la propiedad. Apenas que se hace el cierre y se da copia del título al comprador, aunque lo tenemos que registrar, que lo hacemos en 2 días, 1 día, 3 días, ya es el dueño de la propiedad el comprador, cuando se entrega el título o copia del título al comprador. Entonces, así funciona todo ese proceso. También hay un plazo de inspección, como dijiste, el contrato es muy típico que se usa para una casa en todo el estado de Florida. Cada estado tiene su contrato típico y también se puede cancelar por cualquier motivo dentro de ese plazo. Entonces, así más o menos funciona todo el proceso. No sé si no hay mucho más para
También es importante, independientemente que en lo que es Miami-Dade y Broward, muchas veces el que compra, no, muchas veces no, el que compra es el que contrata en la compañía de títulos, y en realidad en muchos de nuestros países se llama el escribano. En Palm Beach esto difiere. Independientemente que compren en Palm Beach y ustedes no elijan, siempre les sugiero, así como también en los negocios, contratar al abogado en todos los procesos, porque siempre van a tener una mirada que van a estar luchando, no, pero representándolos y cuidándoles los intereses. Entonces, ya sea como comprador, como vendedor en los distintos estados, también en ese proceso el equipo de Alex los puede estar acompañando y asesorando. Por ahora no hay preguntas, Alex. Capaz al final habrá, pero muchísimas gracias. No sé si tenés otra más. Con un slide, te digo que la hiciste espectacular. Bien. Yo dije un solo slide, porque sepan lo que Alex es más calladito, más introvertido, y estuvo bien, pero habló mucho en comparación con lo que habla seguido. No quiero aburrir a todos, ¿no? No, fuiste muy claro. Así que muchísimas gracias. Y la verdad que la idea de todo esto es educarlos, sépanlo, porque además, como todos están en un proceso, en distintos procesos de inversión, de visa, etcétera, cuanto ustedes más aprendan y con profesionales que enseñan y educan con esta calidad, mucho más efectivo se hace nuestro trabajo. Así que esta es una inversión a futuro que estamos haciendo con ustedes. Y dicho esto, vamos con, no es frutillita del postre, no es que estoy diciendo que no lo son los dos bombonazos de personas de Juan y Alex, pero la tenemos a Natalia, que cotiza en bolsa. Más de una de ustedes querrá pedir reuniones y tiene reuniones para, no sé, creo que está dando ya 2023, así que aprovechémosla. Y ahora te vamos a dejar hablar, Nati. Muchas gracias por participar. No te escuchamos, Nati. Yo no te escucho. ¿El resto la escucha? Ahí está, hola. Ahí está. Ahí está. Mariano Bueno. Buscalia, perdón, antes de que arranques. ¿Cuáles son los costos fijos de entrada de porcentaje del valor pactado para el caso de las propiedades y los fondos de negocio? Mariano, después te respondo. Ahora seguimos con Natalia y después te respondo. Bueno, Ana, un gusto compartir este webinar junto a vos y a Juan y a Alex, como siempre, excelentes profesionales. De verdad que cada vez que se te ocurre decir, Juan, vamos a hacer un webinar, siempre me encanta estar ahí porque la verdad que son dinámicos, me parece que tocas todos los puntos esenciales, tener a Juan, a Alex, a mí o a otro abogado de migración, digo, hace que la persona realmente que está escuchando se pueda llevar una idea general de lo que está buscando en Estados Unidos, ya sea venir a vivir a Estados Unidos o hacer un negocio o tener una propiedad o algo que le rinda económicamente en Estados Unidos. La verdad que me parecen sumamente interesantes, así que te agradezco siempre la invitación y siempre que pueda voy a estar. Un placer, bueno, y es mutuo todo eso que decís, así que un placer. Como les comentó Mara, mi nombre es Natalia, y Ana también, mi nombre es Natalia Friedman, soy abogada americana y abogada en Argentina. Tengo mi propia firma acá en Estados Unidos que se llama Friedman Immigration Law, con oficinas en Aventuras, y tengo el placer y el gusto de contar con excelentes profesionales en mi equipo. Tengo abogados argentinos, colombianos, americanos, de Venezuela también, que nos están ayudando constantemente a trabajar con cada cliente y en cada proceso, súper dedicados y profesionales, y la verdad que hacen el día a día mucho más fácil para mí y también para el cliente, que cuenta con nuestro apoyo y con nuestro asesoramiento legal. Bueno, les quería contar que hoy más que nada también inmigré a este país, así que también les iba a contar que viví todos los procesos desde una visa temporal, aplicar a la Green Card, aplicar a la ciudadanía. Entonces, muchas veces cuando llevo cada proceso, realmente lo hago desde mi propia experiencia, desde el lugar, y sé entender por todo lo que pasa en una familia, o una persona, un inversor, un profesional, una persona exitosa, más allá de todas sus seguridades en su campo. Sé que este proceso estresa y sé que este proceso necesita atención.
y a eso es lo que nos dedicamos, y exclusivamente, como bien dijo Alex, que se dedica exclusivamente a real estate, nuestra firma se dedica exclusivamente a visas de negocios, habilidades extraordinarias, todo lo que es relacionado con inmigración y ciudadanía, familia, pero nada más que inmigración hacemos. Cuando tenemos que contratar un abogado comercial, mandamos el cliente a lo de Alex sin ningún problema, porque sabemos que ahí lo atienden espectacular. Bueno, y hoy más que nada les quería hablar de la visa de inversor, que es la visa E2, que para mí, ahí en la pantalla, bueno, tenemos opciones de visas, y quizás si quieren les hago una breve introducción, porque ya nos estamos yendo también de tiempo y están todos cansados. Estas, lo que aparece en el panel son las visas temporales que hay, y en el primer renglón y abajo tenemos las green cards. Dentro de las visas temporales tenemos lo que es la E2, que hoy me voy a concentrar en explicarle esa visa. La L1, que es la transferencia de un ejecutivo, quiere decir que hay un ejecutivo o un manager que trabaja para la compañía de afuera, por lo menos por un año entero en los últimos 3 años, y esta compañía extranjera decide abrir una nueva sucursal en Estados Unidos, o decide, o ya tiene una sucursal funcionando en Estados Unidos y quiere transferir a este ejecutivo manager. También puede ser que exista una compañía grande afuera, que este ejecutivo manager esté trabajando por un año, en los últimos 3 años en esa compañía, y estos dueños decidan emprender un negocio o comprar un negocio en Estados Unidos nuevo, y abrir ese negocio en la cual puedan transferir a este manager ejecutivo. Justamente tenemos un caso con Ana que hicimos de gente que vive en Bolivia, ya que Bolivia no tiene visa de inversor, y ellos realmente tenían un negocio muy grande en Bolivia, donde tenían muchos profesionales a cargo, y decidieron comprar un negocio acá en Estados Unidos que también tenga profesionales a cargo, y se están trasladando como ejecutivos de este negocio. Entonces es una visa que es opcional para estos países que ahora les voy a contar, no tienen visa de inversor hoy en día. Entonces una visa que no es tan fácil o tan común para tramitar como podría llegar a ser una visa de inversor, pero para los países que no tienen la visa de inversor muchas veces puede llegar a ser una solución, o para las grandes compañías que ya se da naturalmente esto de transferir un ejecutivo a una compañía que ya existe en Estados Unidos o que van a abrir sin necesidad de invertir dinero. En esta L1 no hay necesidad de invertir dinero, esto es lo fundamental, y sí hay un doble nivel de supervisión, quiere decir que tiene que haber profesionales por debajo de este ejecutivo manager, tanto en la compañía extranjera como en la compañía americana. Y después tenemos esta O1 A y B, que básicamente es la visa de talento, la llaman muchos, o la visa de habilidades extraordinarias, donde una persona tiene que probar que ha llegado a lo más alto en su carrera, en su campo, en un país o en varios países, es decir, a nivel nacional o internacional. Estas visas muchas veces se dan naturalmente, porque la persona que viene a vernos tiene mucha experiencia en su campo y tiene cómo demostrarlo, artículos en el diario, rol principal para compañías importantes, rol principal para producciones, quizás por jurado, quizás escribió un libro o escribió artículos académicos. Tenemos muchos rubros: ciencia, educación, atletas, publicidad, muchos chicos de publicidad, agencia de publicidad, actores, directores de televisión, o sea, es una gama amplia, negocios, por supuesto, pero esta persona tiene que poder probar que realmente llegó a lo más alto de su carrera en su país o en algún otro país, y además requiere una oferta laboral en Estados Unidos. Y esto es importante porque no puede ser la propia compañía de la persona que viene a Estados Unidos. Esa persona puede tener un interés en la compañía, un porcentaje, pero no puede ser exclusivamente dueña. Se me apaga la luz. Entonces, es una visa que se da en determinados casos para determinadas personas, y cuando se da es una visa muy linda, dura 3 años, el cónyuge no puede trabajar en Estados Unidos, y en la visa L1 para nuevas oficinas por 1 año, la renovación es por 2 años, el cónyuge tiene derecho a trabajar, en todas las visas pueden venir los hijos menores de 21 años,
Y también es importante en la L1, si la compañía americana crece, al año y un día se puede aplicar a la Green Card también. Dentro de las Green Card que tenemos abajo, para así después dedicarme a la E2 durante, aunque sea 5 o 10 minutos, es la EB5, que es la Green Card por inversión, en donde hoy en día hay proyectos de $800.000 o $1.050.000, así como lo escuchan. Son montos altos, y lo más importante acá es poder probar el origen de fondos, pero realmente a cambio de esta inversión en un proyecto que puede ser ajeno, y últimamente la gente me dice, ¿qué es un proyecto ajeno? Bueno, un proyecto ajeno es un proyecto, por ejemplo, un hotel Marriott que se está haciendo al lado del aeropuerto de Miami, y tienen cupos de inversores pasivos. ¿Qué quiere decir? Este inversor le da $800.000 o $1.050.000, depende de la zona donde esté el proyecto, a este proyecto que va a ser el Hotel Marriott, y ese proyecto lo que hace es, lo tiene como un inversor pasivo, este inversor no tiene que hacer nada, lleva a cabo el proyecto, entrega la documentación al abogado, que contrata empleados directos e indirectos para el proyecto, y se aplica una Green Card. La verdad es que salió una ley nueva, o una reforma en la ley, y ahora es mucho más accesible el proceso, es mucho más ágil, digamos, tiene más ventajas de entrada a este proyecto, entonces la gente se está animando más porque es una opción, uno, para los países que no tienen visa inversionista, que hay varios que están escuchando, como es Uruguay que no tiene, Bolivia no tiene, Perú no tiene, Venezuela no tiene, Ecuador no tiene. Entonces son varios países ausentes que no tienen hoy visa inversionista, y esto puede llegar a ser una opción, y es la Green Card para toda la familia, cónyuge e hijos menores de 21 años. También es importante saber que este proyecto, al cabo de 4 o 5 años, le devuelve el dinero al inversionista, y en general ofrece un interés que va del 0.5% al 3.5% anual sobre el dinero prestado por este inversionista al proyecto, y tiene costos, obviamente, que el proyecto le cobra al inversionista $70.000 para hacer todo el proceso, más los costos del abogado. Pero básicamente es un inversionista pasivo, crea un proyecto que está preaprobado por inmigración, entrega un dinero, este proyecto crea un edificio, un hospital, un hotel. ¿Qué hace el proyecto? Se financia con un interés bajo por parte de estos inversionistas pasivos, y al cabo de la terminación del proyecto le devuelve el dinero al inversionista. Y el inversionista no solo recibe su dinero de vuelta, sino que obtiene la Green Card para toda su familia. La EB3, que es el proceso de Green Card por sponsoreo, cuando una persona recibe una oferta laboral por una compañía americana para alguna posición. Lo importante de esta EB3 es que están todas las posiciones en diferentes categorías, pero se pueden aplicar en todas posiciones diferentes, desde un director de ventas, una secretaria administrativa, un contador, un ingeniero agrónomo, un chofer, una nani. En todas las ocupaciones se puede hacer una Green Card por sponsoreo, cuando hay una empresa americana que puede pedir a esta persona. El tema de este proceso es que es un proceso que demora 2 años y medio a 3, y en realidad no da derecho a vivir directamente a Estados Unidos. Entonces, cuando una persona me consulta, y quizás esta es su única opción, tiene que saber que o espera en su país durante los 2 años, 3 años, para poder obtener la Green Card ahí para él y toda su familia, o viene a Estados Unidos bajo otra visa mientras tramita este proceso. Por ejemplo, la E2, a veces hay uno de las dos personas y la pareja que quiere estudiar un máster, y vienen con una visa de estudiante, mientras sale este proceso, o viene con una habilidad extraordinaria, por ejemplo. O sea, dependiendo de la situación, o espera desde afuera. Y después tenemos la EB2, que se puso muy de moda en la pandemia, hubo mucho marketing, que es cuando una persona tiene un trabajo que es en el interés nacional de Estados Unidos, tiene un título universitario más 5 años de experiencia o un posgrado, y puede mostrar que está en mejor condición que otros colegas
para venir a hacer ese trabajo en Estados Unidos. Y lo importante de esto es que no necesita una oferta laboral en Estados Unidos, no necesita un sponsor. Entonces la gente ve esto. Tengo un título universitario, puedo aplicar, Natalia, para la EB2 de interés nacional. No es tan simple. Hay que entender que no es tan fácil, que uno tiene que probar. Que no solo el trabajo que viene a hacer es de realmente interés nacional de Estados Unidos y cumplir con los puntos de un fallo, que son los requisitos, y además probar que él está en mejores condiciones. Si es científico, que tiene algún paper, que tiene alguna nota, que la comunidad científica lo sigue en algunos puntos, o que escribió un libro. Hay algunos puntos que esta persona tiene que tener, que lo destacan. No tiene que tener habilidades extraordinarias, es importante saber esto, pero tiene que estar en mejor posición que sus colegas para venir a ejercer ese trabajo a Estados Unidos. Y ahí que terminé con dar el pantallazo que me quedó tan genérico de la última vez, que pensé No, que iba a pero hablar hiper claro, conciso, todo. Y yo creo que varios se deben sentir identificados a full. A full. Por lo menos le digo un pantallazo general. Sépanlo, en definitiva, siempre les va a dar una respuesta y buen asesoramiento. Entonces, agarren, consulten, pidan entrevista, porque le va a encontrar la vuelta, eso se los garantizo. Y si no, le va a decir no, pero pueden hacer acá, acá, o sea, en eso creo que también es otra, además de la confianza y seriedad de historial, ¿no? Pero es otra de las cosas que se destaca, Nati, es como no va solo con uno, te va a dar la alternativa, primero vienen por acá, después vamos por allá, te arma la estrategia a mediano plazo, a largo plazo, una genia. Gracias Ana, de verdad, y de verdad que siempre intentamos, como dijo Ana, encontrarle una vuelta. Y si no podemos con una visa inmediata, será con una Green Card, y si no será con una Green Card, con la lotería de Green Card, que tampoco no está ahí, pero bueno, que hoy está vigente, por favor. Hay muchos argentinos, todos los argentinos califican para poder registrarse en la lotería de Green Cards, está abierta. Sepan y conozco varios que la ganaron, la vez pasada hice un live con una chica que lo ganó y estoy viendo en Orlando, y conozco gente que lo ganó 2 veces, así que sepan que existe, así que vayan inscribiéndose. Totalmente, y para que sepan que están en el lugar indicado, no tienen que pagar. Siempre les digo eso al cliente, si en algún momento les piden una tarjeta de crédito, quieren decir que están en una agencia que terciariza el servicio. Este proceso es rápido y es totalmente gratuito. Y lo pueden hacer, muchas veces la pregunta viene, ¿estoy en este otro proceso, Natalia? ¿Podría aplicar? Sí, es una lotería. No importa si están con visa de estudiantes, si están haciendo otra green card, si están en su país, si están, obviamente que no estén en Estados Unidos fuera de estatus, porque ahí sí esto no lo soluciona, pero si no ese es el caso, todos pueden aplicar. Y sí, lamentablemente no todos los países tienen el derecho a aplicar a la lotería Green Card, tiene que ver con cuántos cupos usa cada país, así que en el link ahí los nombran, por ejemplo, lamentablemente Colombia está ausente, pero hay varios países que están presentes. Y bueno, hoy les quería hablar sobre la visa de inversor, que es la visa E2, que tienen acá en la pantalla, porque realizar una inversión en un emprendimiento comercial en Estados Unidos hoy en día es una de las formas más simples y rápidas para venir a vivir y trabajar y mudar a su familia en este momento. ¿Por qué digo esto? Obviamente que requiere tener un elemento sustancial, que es contar con el dinero para invertir, pero asumiendo que contamos con el dinero para invertir, no necesitamos una oferta laboral de alguien, no dependemos de un tercero, sino de las ganas de poder encontrar lo que es un emprendimiento comercial activo y a riesgo en Estados Unidos para poder aplicar a esta visa. Y como bien decía Ana, asesorarnos. Si ustedes tienen ganas de vivir en Estados Unidos y son nacionales de alguno de los países que tienen tratado internacional con Estados Unidos para la visa E2, bueno, pregunten y averigüen para que puedan hacer las cosas correctamente y puedan aplicar a esta visa. Es importante esto que lo digo, ¿por qué lo digo en los países que tienen un tratado vigente? Porque no todo país latinoamericano tiene derecho a aplicar a la visa de inversor. Lamentablemente tenemos ausentes en este momento Bolivia, no puede, Perú no puede, Ecuador no puede, Venezuela no puede, Brasil no puede, Uruguay no puede. Pero sí pueden Argentina, Colombia, Chile, Honduras,
México. Estos países sí tienen un tratado vigente. Entonces, España, Italia también. Que sí, todos los justamente- europeos, pero bueno, estaba viendo ahí, la mayoría de los países europeos sí tienen el tratado vigente, entonces muchas veces, a lo que decía Ana, me pasa que por ahí me contacta una persona de Uruguay que tiene una doble nacionalidad, italiana, o su esposo, o su esposa, o española, entonces, o francesa, entonces aplicamos a través de esa segunda nacionalidad a la visa de inversión. Entonces, como les comentaba, siempre que hablemos de países o de otra nacionalidad, lamentablemente cuando me encuentro, por ejemplo, con alguien de Perú y no tiene otro pasaporte, y su cónyuge no tiene otro pasaporte, bueno, ahí es el momento en que vienen las segundas opciones, o analizamos una visa L1, una transferencia de ejecutivo, si no es posible una EB5, si no contamos con ese dinero, analizamos a ver si tiene alguna forma de tener alguna oferta laboral en Estados Unidos para una EB3, tratamos de buscar la solución. Pero si estamos dentro de uno de los países que tiene la posibilidad de aplicar una E2, como les decía, para mí hoy es la clave para poder venir a Estados Unidos en un momento, en un tiempo más o menos rápido, a través de un emprendimiento comercial. ¿Y qué hay que hacer? Hay que invertir en un negocio activo y a riesgo. Es importante que ustedes sepan que la ley no tiene montos, no tiene números dentro de la ley. La ley no dice, ustedes tienen que invertir mínimamente $200.000, ustedes tienen que tener 5 empleados, ustedes tienen que tener una rentabilidad de $50.000. La ley no dice eso. Todos esos números los ponemos los abogados, que con el número que nos sentimos cómodos, depende a nuestra experiencia y también depende con la embajada que tratamos. ¿Qué quiere decir depende de la embajada? No es que uno cambie un montón, pero cada embajada tiene un poquito su libro en términos de aprobación. Entonces, también eso es importante, cuando ustedes contraten un abogado, saber si ese abogado tiene experiencia en esa embajada que ustedes van a ir, porque muchas veces cambia el resultado de la aplicación. Entonces, bueno, ¿qué monto yo considero que es un monto importante para invertir? Mínimo alrededor de $160.000. Si me preguntan ideal, a mí me gusta entre 180 y 200. Quizás el cliente no gaste los 180 o 200, quizás tenga que gastar entre 130 y 150 sobre esa inversión. Y también siempre me gusta aclararles que hay determinados negocios en los cuales el inversor puede invertir un poco menos de dinero, porque el inversor trae ese know-how, ese conocimiento sobre determinado negocio que hace que ese conocimiento tenga un valor, que si bien no lo pone en dinero, hace que ese negocio realmente sea rentable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un cliente que invirtió por ahí $100.000 y el negocio le deja una rentabilidad muy buena mensual, es decir, $10, $15.000 limpios por mes, yo no le puedo pedir al inversor que invierta más plata en ese negocio, porque ese inversor ya tiene un negocio exitoso y por ahí tiene 4 empleados trabajando. Igual lo quiero yo ese negocio de 100.000 que me deja 10.000, avísame cuando lo consigan. No, dije, no son negocios a la venta, son negocios que el inversor tiene un conocimiento y los trae. Siempre tengo uno, pero no me quiero meter mucho con rubros y no me gusta a veces contar como historias de los clientes, pero sí tengo un negocio que lo ponía mucho de ejemplo, que es un negocio muy particular de un cliente que tenía el mismo negocio en Argentina y lo puso acá, y la verdad que su inversión fue muy baja, alrededor de $60, $80.000, fue hace como 3, 4 años. Y el negocio a él tiene 8 o 9 empleados y le deja una ganancia como de $20, $30.000 por mes. Entonces yo nunca le pude pedir. Pero si él lo vendiera no vale 80 si deja 20, 30.000 no, por mes. obviamente, y siempre digo, si yo hubiese iniciado ese negocio, porque yo lo vi iniciar y lo que tuve que hacer, yo Hubiéramos hubiese invertido. quebrado. No hubiese quebrado, porque no es un negocio para alguien que no sabe hacer eso, no es un negocio Es para lo que alguien que no hablaba, tenga por ejemplo, con experiencia. la peluquería o negocios que a veces no dan, pero uno sí se especializa en el rubro. Y se especializa en el rubro, tiene experiencia y realmente, obviamente, tiene un toque también de suerte por la locación, etcétera, realmente puede hacer que el negocio sea rentable. Y muy rentable con una inversión menor que tiene que poner otro para comprar una pizzería en la esquina. O sea, por eso muchas veces, y lo hablamos con el equipo de Ana también, hay veces que
el cliente tiene que hacer un esfuerzo e invertir un poco más de plata, porque ese negocio si no, no le va a rendir. Y la verdad que es triste también que el inversor compre un negocio, que por ahí le salga la visa, pero que realmente ese negocio no rinda. O sea, hay que hacer el esfuerzo también de hacer los números en el momento, de estirarse. Hoy también los negocios salen más plata porque la gente quiere mucha rentabilidad. Entonces, encontrar un negocio rentable no es un negocio por ahí de $150.000, por ahí hay que poner 180, 190 o 200. Entonces, bueno, evaluar cuál es el mejor negocio para ustedes, tratando de mirar lo que ese negocio deja en términos de rentabilidad. Nosotros necesitamos que el negocio facture alrededor de $15.000 por mes. ¿Y por qué decimos esto? Porque en general en Estados Unidos decimos que el inversor se lleva el 50% de la ganancia sobre la facturación. Más o menos, descontando el pago de salarios, el alquiler, si tiene que comprar producto o si tiene que gastos. Entonces, más o menos los gastos totales son el 50% y le queda el 50%. O sea, le quedarían alrededor de $7.000 por mes, que es más o menos lo que la embajada quiere ver para saber que ese inversor va a poder vivir del negocio. Porque acá lo que las embajadas quieren ver, los oficiales consulares, es que el negocio le va a dar a esta familia para vivir, que a esta familia le importa hacer crecer y expandir el negocio. Y esto siempre se lo recalco también a los inversores que por ahí tienen mucho dinero. La embajada no quiere escuchar que ellos viven de otro dinero que tienen en su país, en Colombia, por ejemplo. Nosotros tenemos muchas empresas en Colombia y vamos a vivir de eso, porque no les van a dar la visa. La embajada quiere saber que a ustedes le importa el negocio dentro de Estados Unidos. Y acá, como Juan debe saber, yo siempre doy el ejemplo que es cuando uno va al banco y quiere convencer al oficial para que le dé un crédito. O sea, le va sobre un negocio, ¿no? No sobre una propiedad. Entonces, cuando el dueño de un negocio quiere que el banco le dé un crédito, le va a hablar espectacular del negocio y le va a hablar del crecimiento que espera sobre el negocio para que el banco le preste la plata. Bueno, un poco la visa de inversión es lo mismo. Uno tiene que hablarle al oficial y tiene que mirar el negocio como algo que le importa y que lo viene a dirigir y expandir para que el oficial o la embajada le dé una visa de inversor para venir a vivir a Estados Unidos. Entonces, cosas importantes cuando vemos un negocio es el monto que vamos a invertir, la rentabilidad del negocio, o sea, el negocio tiene que dejar alrededor de $7.000 limpios por mes. Quizás no se llega el primer mes, lo sé, muchos negocios dan pérdida al principio, pero nosotros debemos tratar de hacer una proyección que desde el comienzo nos dé estos números o lo más parecido posible. Que por lo menos tenga 2 empleados, americanos o ciudadanos, con papeles, digamos, porque este es otro problema que a veces tenemos. Y es importante que ustedes sepan que el negocio, cuando ustedes vienen a elegir el negocio, se juntan con Ana, ustedes pueden venir con la visa de turista, mirar los negocios, comprarlo, poner todo bajo el nombre de ustedes y después viajan a su país y tramitan la visa desde su país. En los casos que tienen la embajada cerrada como Colombia, Chile, tenemos clientes que a veces vienen, compran el negocio, se entusiasman y me dicen, ahora no puedo irme a mi país a esperar que la embajada me dé un turno dentro de un año, yo tengo que estar cerca del negocio. En esos casos, nosotros optamos por lo que se llama un cambio de estatus dentro de Estados Unidos, que es, presentamos toda la petición y el paquete de visa de inversor acá dentro en inmigración en Texas, por ejemplo, o en el fuero que nos toca, o en Vermont, y ahí mandamos el paquete para que inmigración acá adentro los apruebe y les dé un derecho a quedarse bajo la categoría de inversionistas. Pero no es una visa estampada en su pasaporte. Ustedes se pueden quedar por 2 años en Estados Unidos, que es lo máximo que le dan acá adentro, y durante esos 2 años tienen que perseguir de encontrar una cita afuera en la embajada de su país, para que si ustedes al año quieren salir del país, puedan ir a la embajada a estampar la visa. Mucha gente me dice, me quedé encerrado 2 años. Tampoco es que se quedan encerrados, es una opción que ustedes tienen. Sí, el quedarse encerrado se refiere a que hasta que ustedes no pasan por la embajada y estampan la visa, no podrían salir del país y volver a entrar en categoría de inversor. O sea, porque la aprobación fue solo para quedarse acá adentro. Entonces, en el momento que ustedes deciden salir de Estados Unidos, deben ir a su país, estampar la visa y ingresar.
Generalmente en los países, los consulados, en las embajadas en cada país, le dan 5 años de visa por la visa de inversor. Eso es lo más común. A veces cuando el negocio es un poco pequeño o el oficial tiene una duda de algo, puede ser que le den 2, 3 años, pero lo más común es que le den 5 años. A ver, también siempre hablamos con Ana, ¿cuáles son los ejemplos más comunes cuando la gente quiere comprar un negocio? Y me encantó una frase que dijo Ana, dice, acá venden los negocios que son buenos también. Y es verdad, o sea, en nuestros países cuando uno tiene un negocio bueno no lo quiere vender, se lo deja a un familiar o algo, acá los venden, quizás porque están cansados, porque quieren cambiar de rubro. Entonces, bueno, hay negocios potables. ¿Y cuáles son los rubros más comunes? Y tenemos desde lavadero de auto, casa que venden ventanas contra huracán, escaleras, Pac-Man, hay algunas franquicias dando vueltas, gastronómico, siempre digo, el caso típico de una visa de 2 es una pizzería. ¿Por qué? Porque es un negocio activo con riesgo, con empleados a la calle, que una peluquería, etcétera. ¿Y en qué gasta esta persona? Esta persona gasta en un negocio que ya está funcionando, que compra un negocio funcionando, un fondo de comercio, como decimos en muchos países, o arma un negocio desde cero, también está esa posibilidad, armar el negocio, o compra una franquicia. Esos son los 3 escenarios más potables en la visa de 2. Como les comentaba, contratar mínimamente 2 empleados, la empresa tiene que estar facturando para poder enviar la visa. Eso me preguntan mucho, después de que termino de hablar, que por ahí los mareo un poco o no, me dicen, pero no entendí, ¿tengo que comprar primero el negocio con la visa de turista o sin visa desde mi país y después aplicar? Y la respuesta es sí. No hay visa de inversor si el negocio no está comprado, el dinero no está invertido, el negocio no está funcionando. La persona puede venir con la visa de turista, elegir el negocio con Ana, hacer el cierre con Alex y aplicar a la visa después de ahí. O hacer el cambio de estatus acá en Estados Unidos. No puede aplicar a la visa para venir a hacer un negocio. Eso que les quede claro. Después otra cosa que es importante, y de casualidad hoy estoy nombrando a cada uno porque ya es tarde y se están aburriendo, No, mirá que está lleno de preguntas, no están aburridos, está activo. Yo no te quiero interrumpir, pero creo que no nos vamos más, vamos a responder todas las preguntas que hay. Muchos tienen por ahí un departamento que compraron, que cual les hizo un préstamo o algo, o no, tienen un departamento de antes. Bueno, muchas veces viene el cliente y me dice, mira, yo invertí en 2 propiedades, una me salió $500,000, la otra $200,000, y quería saber, porque me quiero venir a vivir acá. Entonces yo le digo, mira, con 2 propiedades no hay visa, pero es buenísimo que tengan las 2 propiedades porque podés pedir un préstamo sobre una de esas propiedades, que ahí vas a tener tu origen de fondos también claro, y diversificar tu inversión. Invertir en un negocio que por ahí te da otro tipo de rentabilidad, te da otro tipo también de aventura, y poder aplicar una visa de 2 para que vengas con toda tu familia y que tus chicos estudien en Estados Unidos. Entonces, también es importante que ustedes sepan, si ustedes ya hicieron la inversión previamente en un inmueble y quizás no les queda cash disponible, ustedes pueden pedir un préstamo sobre ese inmueble que compraron para comprar un negocio. Que no van a poder hacer la visa con ese inmueble, pero sí pueden pedir el préstamo. Muchas veces dicen, ay, tengo que vender el departamento. Bueno, no necesariamente. También pueden diversificar, quedarse con el departamento y sacar un préstamo sobre el monto necesario para comprar el negocio. También es importante saber que el día de la entrevista en la embajada para la visa de 2 es fundamental, que nosotros con nuestro equipo los preparamos exactamente para ese día, cómo va a ser la entrevista. De forma, de las 2 cosas. 100% los preparamos, tenemos una conversación, los hacemos que sepan, que estén, ustedes tienen que saber sobre el negocio, va a depender de ustedes que puedan hablarle al oficial, que les puedan contar del negocio. Por eso nosotros queremos que ustedes siempre estén involucrados, porque el plan de negocio, si bien lo armamos nosotros, ustedes lo tienen que conocer y ustedes lo van a defender en la embajada, y créanme que no hemos tenido problemas. O sea, todos los inversores lo logran exitosamente y les va bien porque están siendo preparados, porque saben lo que hicieron
y porque los detalles están cuidados. Pero sí tienen una entrevista más o menos de 20-30 minutos con un oficial consular que les hace preguntas sobre el negocio, que quiere escuchar qué van a venir a hacer a Estados Unidos. Siempre le digo al cliente, lo primero que van a responder es que ustedes vienen a dirigir y expandir el negocio, porque tienen que saber que son inversores activos. Y después, yo creo que estoy, como les comenté, incluye al cónyuge, hijos menores de 21 años, y el cónyuge tiene permiso para trabajar ampliamente en relación de dependencia, en el negocio o en su propio emprendimiento. Una genia, una genia. Y todo lo que decís, hay 20.000 preguntas. En un momento hablabas de los empleados, Nat, y yo te hago una consulta, por ejemplo, ¿no? Uno puede venir con la visa E2 y el cónyuge tiene, o sea, el que viene con la visa E2 tiene que trabajar sí o sí en el negocio. Correcto. Pero el cónyuge tiene permiso legal de trabajo. Si yo, si trabajara en este negocio que está comprando alguien, también cuento o no cuento, si tengo permiso legal, porque en un momento para mí se entendió como que era obligatorio que sean ciudadanos americanos, y en realidad hay un gris ahí. A ver, no, si vos me das para elegir los 2 empleados que de vuelta, esto no está en la ley, no quiero que me malinterpreten, estos son interpretaciones de cada uno como arma su paquete. Y siempre hay excepciones y siempre se charla con el cliente, pero el formulario, cuando pregunta sobre los empleados, pregunta sobre las nacionalidades de los empleados. Entonces, pregunta si el negocio tiene empleados americanos o si tiene empleados de otra nacionalidad. Entonces, si yo tengo 10 empleados y tengo 4 americanos y 6 con permiso de trabajo, como dice Ana, porque en realidad su nacionalidad es argentino, uno aplicó al asilo que es colombiano, etc., no me preocupa. Pero si los 2 empleados que tengo van a ser de otra nacionalidad, en realidad, en algún sentido el oficial puede pensar que no le estoy dando trabajo a los americanos, porque está establecido que es de otra nacionalidad. Entonces, no estaría trabajando ilegal, está bien, pero procuramos, y siempre lo digo así, cuando lo ve el cliente, pues el cliente me viene con otro empleado y lo ponemos y vamos y no pasa, pero intentamos que el cliente entienda que no está mal buscar como los primeros 2 empleados que sean americanos o green card, pero perfecto, hay excepciones. Fuiste muy claro. Siempre hay excepciones, hay formas, es uno a uno, individual. Esto es muy generalista y después uno cree que es de manual y les puedo jurar que ellos entienden cada caso, empatizan con cada familia y cada estrategia es un mundo. Sí, mi sugerencia, no escatimen, porque hay gente que invierte mucho y después escatiman el tema de abogados, esto, lo otro, por un tema cultural, hasta de... Nada, asesórense bien con el equipo de Natalia y armen, para mí, y es mi opinión, armen una estrategia mediana y largo plazo, porque si ustedes solo van y a veces le van a Natalia, igual ella les va a sacar la ficha enseguida, pero van, quiero la E2, y en realidad tal vez es, empiezo con esto porque quiero ir hasta allá, y tal vez ella le dice, no, pero al final no te conviene la E2, la estrategia está la otra si querés este plan a mediano y largo plazo. Entonces, siempre es importante la consulta 1 a 1, porque mi plan, o el de mi familia, les puedo jurar que pareciera que puede ser igual al de ustedes y no lo es. Entonces, es muy importante hablar del plan familiar y la estrategia a mediano y largo plazo. Muy importante. Tengo varias preguntas acá, sobre todo, son todas, casi todas para vos. ¿Cuáles son los requisitos para abrir una cuenta bancaria cheque viviendo en el exterior? Pasos, documentación, asistente anónimo, cualquier cosa en reuniones privadas, se los contamos, pero generalmente los bancos no están abriendo a personas, digamos, individuales, sí a través de las compañías. Lo ideal es viajar, hay distintos tipos de cosas. Después por mail podemos evacuar esa consulta. Para la visa EB3, ¿la empresa sponsor puede ser un negocio que tiene una E2 o tiene que ser una persona o empresa que ya sea ciudadano o tenga una green card? Excelente pregunta, Ana. Me encantó esa pregunta porque sí puede ser una empresa que tenga una visa E2, porque lo que la ley dice es que tiene que ser una empresa americana. Entonces,
la empresa de E2 es americana por más que sus dueños sean de otra nacionalidad. Y para que pueda hacer una empresa que tiene una visa 2, esa empresa tiene que hacer taxes individuales. Si la empresa, son muy pocas cuando tenemos un único dueño y ese único dueño pone los taxes de la compañía dentro de sus taxes personales y no es americano, ahí no lo puedo hacer. ¿Se entendió eso? O sea, la empresa tiene que tener sus propios taxes. Claro, tiene que estar separado. Separado. Entonces, si la empresa tiene sus propios taxes, inmigración no va a la nacionalidad del dueño. Si la empresa tiene los taxes adentro de los personales del dueño, entonces ahí sí pide copia de la ciudadanía o de la green card del dueño. Entonces, solo puedo hacer con empresas que están dentro de los taxes personales si son americanos. Pero si la empresa hace sus propios taxes, el dueño puede ser extranjero o tener visa E2. Me encanta aprender todos los días algo nuevo. Hoy me llevé mi aprendizaje del día. Tu frutilla, hoy fue tu frutilla. Pero sí. Me encanta esta pregunta, porque me la hacen mucho y mucha gente duda y le dicen una cosa u otra, y esto que les digo es así. O sea, no hay duda. Pablo Segovia, un placer. Gracias a todos, la verdad que han estado todo el tiempo. ¿Cómo se prueba la rentabilidad en un negocio nuevo? Una máquina del tiempo pone. Gracias, Pablo, por la pregunta. También es súper importante con este tema de la luz que se apaga sola. La rentabilidad, lo que vos decís, es importante. Es una proyección al principio. Nosotros armamos un plan de negocios. Pero ¿qué pasa? El plan de negocios se arma y se manda el caso a la embajada. La embajada hoy, por ejemplo, en Argentina está funcionando muy bien. Venía volando, pero así tipo primera línea, y ahora se demoró un poco. Ahora estamos tardando 2 meses más o menos en tener entrevista. Entonces, si yo presento el caso hoy y la persona va a entrevista en 2 meses y medio y el negocio está para abajo, yo hice una proyección divina y el oficial le pregunta al cliente, voy a tener problemas. Muchas veces el cliente no va enseguida, a veces el cliente compró el negocio, se quedó unos meses, entonces la embajada quiere saber cómo le va el negocio y nosotros presentamos los últimos movimientos, el último extracto bancario del negocio. Entonces, el oficial analiza un poquito cómo le está dando el negocio y huele, los oficiales conocen más o menos los negocios. Entonces, ya entrar con un negocio que da pérdida es complejo para ir a la embajada. Quizás no vamos con los 7.000 y el oficial no lo mira en ese detalle porque la proyección es de 7.000. Pero es algo que tenemos muy en cuenta y que le decimos al cliente porque tiene que hacer el esfuerzo de que el negocio dé lo mejor posible al día que está con la entrevista. Y no es futurología, sino que hay una proyección en números que después para renovar la visa un poco hay que cumplirla, y si la embajada pide más evidencia o dice que no, esta persona le va a costar más, no va a poder solucionar este problema en 3-4 meses si el negocio no arranca. Entonces, nada, son parámetros que tratamos de usar para el día de la entrevista, ¿no? Y es importante, ¿no?, que tengan backup también económico, porque si vos decís, no sé, ejemplo, compro una peluquería y dentro de mi plan a corto plazo, no a mediano y largo, digo que voy a tener un carrito móvil que va a ir a los barrios cerrados con la peluquería móvil, está bueno, si no da el monto que uno dice, que por ejemplo Nati puede justificar, no, pero tengo la plata para comprar ya, me aprobás la visa, cuando yo voy allá compro el carrito móvil para hacer eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso digo que cada caso y hay que hablarlo, y siempre ya a los clientes de Natalia, particularmente con ella, le hacemos como un resumen antes de presentar o de avanzar para que ella diga, me siento cómoda o no, y si tiene una duda, vamos con el negocio que sigue. En eso no discutimos, queremos que les vaya bien. Pablo, ya te respondimos. Pablo está repreguntón. ¿Cómo puedo probar algo que está en el futuro un poco con un buen plan de negocio? Me parece y que vos estés de acuerdo y lo puedas defender. Exacto. Eso me gustó lo que dijo Ana. Porque cualquiera dice, bueno, un plan de negocios, entonces ponemos cualquier cosa. No. El plan de negocio tiene que tener una base sólida y tiene que tener una perspectiva de realidad. Puede ser ambicioso, puede ser
un poco generoso, pero no puede ser fantasioso. Entonces, si ese número nunca va a estar cerca en el mediano o corto plazo, no va a ser un plan de negocios que yo me siente cómoda en enviar a la embajada, porque también tiene que ver un poco eso. Creo que depende de la embajada, que cada abogado trata mucho, uno se basa en un nombre también en la embajada. Entonces yo creo que nosotros, nuestro estudio tiene un nombre de que intentamos que el cliente cumpla con los requisitos mínimos. No necesitamos que sea un Rolls Royce el cliente, el negocio, pero creemos que las bases mínimas tienen que estar sólidas. Entonces, la persona se tiene que sentir cómoda con ese plan de negocios que lo representa, porque es lo que va a defender el día que le toca la entrevista. Yo quiero contarles y meto bocadillo, y eso corre por mi cuenta porque es mi opinión. Nosotros analizamos 1000, 2000, 3000 negocios, no paramos, hay mucha gente de muchos países viniendo a invertir. La realidad es que los valores del negocio han tenido una inflación, porque antes era un 80, un 90%, era la ganancia neta declarada por 3,5, más obviamente los assets, los activos. La realidad es que como hay tanta gente viniendo a vivir acá, 900 personas por día se están radicando en South Florida, justo Infobae sacó una nota también comentando eso. La realidad es que mucha gente busca negocios entre 180 y 300. Ese tipo de negocio, Natalia se siente cómoda a los fines migratorios con ciertos montos, y en lo personal, y después de analizar varios, les digo que me gustan algunos, no sé, hay de todo tipo de variedad. He vendido negocios de pisos que les va fabuloso, todo satélite construcción, y son negocios que antes, tal vez con un negocio de 220, les juro que me sentía cómoda, y hoy ya 280, 300, 320, porque hubo como una inflación en el tema de negocios, porque hay mucha gente que busca un rango determinado. Entonces hay que estar con el ojo clínico, poniéndole digamos, distintas alternativas, viendo propuestas, estar en el plan de negocio y hacer para que el plan suceda. Acá Carlos dice que vive en Argentina, pero es uruguayo. Solo tengo la radicación, no ciudadanía. Que la saquen. Carlos, sacar la ciudadanía. Bienvenido a la Argentina. No creo que te vaya a costar mucho, Carlos, así que ponete ese objetivo. Tarda un Lo mismo que poquito, casarse, pero vamos, creo que Carlos. Natalia y yo hemos casado ya varios, no sé, yo ya tengo la fotito con la libreta roja a full, así que también cásense si no lo preguntaron. Lucio, ¿qué costo tiene el proceso de visa de inversión? Cada familia y cada estrategia es un mundo, pero no sé si Natalia querés decir desde tanto, o es algo que en una reunión privada lo comentás como vos quieras. No, la verdad que es un monto bastante fijo. Nosotros cobramos $8.500 por la visa de inversor como honorarios legales. Después Para todo lo que hacen, aprovechen. Hay otros costos que se discuten en la reunión, que son menores, pero la verdad que el costo total para todas las familias es de $8.500 de nuestros honorarios, y después tienen que gastar en el plan de negocios y en la cita en la embajada. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es, acá Gaby dice, Gadi, ¿cuál es el costo aproximado del trámite de la visa E2? A ver, eso es el costo del equipo de Natalia Friedman, porque la visa E2 es lo que yo les decía al inicio, es el negocio, los honorarios de Alex, etcétera, ¿no? Y de todos, el contador, tienen que contemplar más gastos de lo que es el valor del negocio. Esteban, ¿cómo haces cuando la visa E2 se termina en un plazo de 5 años para poder acceder a una visa permanente? Bueno, es la famosa EB3 o la EB2, dependiendo del caso, o la EB5. Esas son las green cards, pero lo más común es que, como hablamos al principio, el cónyuge tiene un permiso de trabajo amplio para trabajar en relación de dependencia. Entonces, cuando viene yo a ese cónyuge que tiene la suerte de poder buscar trabajo de lo que quiere, en donde quiere, le digo, buscate un trabajo donde esa compañía te salga de sponsor para la green card. Y como se lo digo también a los chicos recién recibidos, que por ahí tienen los 3 años de OPT, porque de permiso de trabajo que le dan cuando vienen a estudiar a Estados Unidos, a una universidad americana, les digo que ese momento es el momento en que ellos busquen el trabajo
que les salga de sponsor para la Green Card. No es el momento de buscar el trabajo ideal a los 25 años, sino el trabajo, la compañía que esté dispuestos a aplicarle la Green Card. Una vez que tienen la Green Card en la mano, ahí va a ser el momento de buscar el trabajo de los sueños. Que muchas veces mismo, esas compañías que todos los jóvenes aspiran, ¿no? El no top aplican 10, a la Green no Card. son los que te aplican a la Green Exacto. Card. Entonces ya tengan va en cuenta tiempo eso. de ir a la top 10, entonces al principio hay que ir a la compañía que les va a hacer la Green Card. Y lo mismo para el cónyuge de la E2. Si ustedes tienen planes de quedarse acá permanentemente, si les interesa que sus hijos tengan la Green Card y la ciudadanía americana en corto plazo y que puedan estudiar acá y etcétera, el cónyuge tiene que hacer el esfuerzo de ir a trabajar a una compañía que esté dispuesta a aplicarle la Green Card. Quizás esto suceda a los 2 meses que llegaron, al año, a los 2 años, dependiendo de ustedes. Pero básicamente ese sería uno de los caminos más comunes. Perfecto. Y la otra, o entre otras, que también yo me acuerdo otras veces que lo has dicho, es que si al negocio le va muy bien, que puede pasar, no es algo que no puede pasar, si facturan más de, no me acuerdo, vos lo habías dicho, de 1 millón, 1.200.000, pueden justificar que tienen 15 empleados y no sé qué otras cosas, pero todo muy prolijo. Pero ahí no es que el negocio en facture estrategia, bien, es que inviertan en su sí, propio negocio 1 millón. Entonces, ok. si ahí van, ahí pasan a la EB5. Claro, como Es si la arman que decíamos. franquicias, empiezan a invertir eso, ¿no? Por eso, si se expande el negocio, Bueno, también hay una un estrategia poco por lo ahí. que decía Ana, y no sé si el público es lo que quiere escuchar, pero bueno, como los negocios aumentaron, esta Green Card de esta suma tan grande no es tan imposible a los 2-3 años, porque ya la persona invirtió por ahí 400, 500 mil dólares para armar un negocio. Hoy armar un restaurante de cero, por ejemplo, es caro. Entonces, ya ahora es como más común escuchar que la gente puede pasar a esta EB5, o poder proyectar esta EB5 como algo quizás posible, quizás no para todo el mundo obviamente, porque hay gente que no tiene ni para hacer la E2, pero sí la gente que ya está dispuesta a hacer E2, que hace una inversión interesante, puede pensar por ahí en que puede mañana pasar una EB5. Perfecto. Y Pablo Segovia decía, el ROI no es instantáneo, lo veré en cada caso, lo vemos y seguramente Natalia también. Andrea, estando en el proceso de búsqueda de negocio, ¿se pueden anotar a los hijos a la escuela o hay que esperar a la aprobación de la visa? Gracias, Andrea. Hay que esperar la aprobación de la visa. Ok. Con visa de turista, los chicos no pueden ir a la escuela en Estados Unidos, ni pública ni privada. Pero si fuera la de estudiante... Bueno, sí, más allá de que lo primero que me contestan es la escuela no pidió nada. La escuela no les pide, chicos, porque hay una obligación de que los chicos se eduquen, y acá hay muchos chicos que no tienen estatus porque los padres se quedaron ilegales o fuera de estatus y van a la escuela. Las escuelas los reciben, pero en el momento que ustedes, sus hijos, van a la escuela con visa de turista, están violando el estatus. Cuando es así, yo lo que les digo a los padres que sí pueden hacer es anotarlos en una escuela privada y sacar una visa de estudiante para esa escuela privada en la embajada, mientras que ustedes deciden sobre el negocio, porque por ahí les lleva más tiempo o tienen que armar un negocio desde cero y eso lleva muchos meses y quieren estar acá en Estados Unidos. Bueno, creo que respondimos todas las preguntas, la verdad que se han quedado hasta lo último, me parece que estuvieron todos fantásticos. Fueron varias preguntas, saben que estamos a disposición nosotros, ahí Mara, gracias Mara también, a mi equipo, a todo mi equipo que me gané el loto, a los equipos de ustedes que los conozco también a todos y son unos genios. Gracias Nati, arranco por vos siempre, por tu alegría, tu empatía, tu buena predisposición, es un lujazo en serio que cuando trabajamos en conjunto con nuestros clientes, porque nos entendemos y nos respetamos muchísimo y valoramos el trabajo de ambos equipos, así que un placer enorme, y nos importan las personas, al igual que todos los expositores, entonces sepan que ya sea con Natalia, ahora voy a también agradecer a Juan, con Alex, que creo que tenía un compromiso y tal vez se tuvo que ir, y conmigo podemos tener todas las reuniones, Zooms, encuentros que requieran, evacuar todas las dudas y consultas, que vamos a respondérselas. Gracias Natalia.
Juan querido, no hubo, te las había dicho las preguntas a medida que las fueron haciendo, pero había otro tipo de preguntas y costos generales. Juan también siempre está predispuesto. Vamos a ir más adelante el año que viene seguramente a recorrer en Colombia, México, Argentina, Uruguay, otros países, y ya les estaremos informando. Y cuenten con nosotros para cualquier pregunta y hacemos las reuniones que consideren. Un placer. Alex no está, lo despedimos igual a Alex, que tenía otro compromiso y ya se estaba extendiendo. Gracias, Nati. Gracias, Juan. Gracias, Ana. Gracias, como Ana. siempre. Placer. Nos Un vemos. placer. Gracias Hasta a luego. todos por haber estado hasta esta hora, que estuvieron todos presentes y muy participativos. Un placer. Placer.